Hola, amigos de Conocimiento Útil. Hoy he venido a visitar a un amigo que es religioso, es pastor de iglesia, es astronauta al mismo tiempo, es filósofo y un montón de cosas. Y he venido a visitarlo y hemos decidido grabar esta conversación. Espero les guste, espero se alimenten mucho. Vamos a hablar de ciencia, de filosofía, de tecnología, de religión, de todos los temas. Vamos a dividir esto en diferentes partes, ¿ok? Y bueno, empecemos. Vamos a hacer unas cuantas preguntas. Yo voy a dar mi punto de vista, él va a dar el suyo y ahí nos vamos desenvolviendo. Ya ustedes se la saben, ¿ok? Bueno amigos de Conocimiento Útil, mi nombre es Edison y bueno, para mí es un placer estar compartiendo nuestras ideas, nuestra como visión y espero que este contenido les guste y espero que crezcan en conocimiento. Y pues no siendo más, vamos con las preguntas. Bueno, primera pregunta, quiero preguntarte amigo Jaime, ¿cuál es tu cosmovisión? ¿A qué te refieres directamente con cosmovisión? Porque pienso que en la cosmovisión hay muchas cosas. ¿A qué te refieres exactamente? Bueno, plantémoslo en un área en específico que sería el dolor. ¿Cuál es tu cosmovisión respecto al dolor? Ok, para mí cuando hablamos de dolor, nos podemos referir a lo social o a lo científico. Por ejemplo, si nos vamos a la biología, automáticamente podemos decir que todo ser humano quiere para sí mismo como prioridad la supervivencia. Por ejemplo, un virus no tiene cerebro, pero hace lo posible por sobrevivir. Entonces, el cerebro desarrolló ciertas formas de sobrevivir y una de ellas fue avisándote cuando había peligro. Y ese peligro se manifiesta mediante el dolor. Por ejemplo, si tú tocas un clavo, sientes dolor apenas te entierra la punta. Lo que quiere decir que tu cuerpo te está diciendo, si te metes más ese clavo, te puedes morir, así que no lo hagas. Y la mayoría de las cosas que por lo general nos generan dolor son cosas que podrían matarnos. Y desde ese punto de vista podemos decir que automáticamente el cerebro nos está avisando que eso es potencialmente peligroso. Aunque de manera superficial no nos damos cuenta. Pero de manera instintiva obviamente siempre ha funcionado así. Es por eso que yo pienso que biológicamente el dolor es eso. Y también, obviamente nosotros como seres humanos siempre evitamos el dolor. Porque el dolor nos pone en peligro. Y el dolor tal vez nos aleja de pensar otro tipo de cosas. No sé si has quedado conforme o quieres un poco más. Ok, creo que me lo explicaste muy bien desde la parte física. Ahora quiero que me expliques a nivel espiritual o emocional sobre el dolor. Ok, estuvo buena esa, estuvo buena. A nivel emocional yo pienso que el dolor son experiencias pasadas no superadas. Porque de alguna u otra manera la mayoría de seres humanos somos lo que hemos vivido. Por ejemplo, un niño que se haya criado en Suiza, uno de los países más ricos del planeta Tierra, que nunca en su vida haya visto una navaja, que nunca en su vida haya visto que mataron a alguien enfrente de su casa, jamás va a tener la misma calle que tenemos nosotros, que hemos estado en el barrio, y jamás va a experimentar ciertos traumas que tenemos nosotros. Él los experimenta a su manera, pero no como nosotros. Por ejemplo, aquí en Medellín, uno escucha un volador y uno dice, eso es bala o es pólvora. Un niño en Suiza jamás va a experimentar eso. Y ese conjunto de cosas son las que nos hacen a nosotros. Y al hacernos a nosotros, en la mayoría de los casos, nosotros tenemos heridas emocionales. Por familiares perdidos, por rechazos de la infancia. Y eso se manifiesta ahora en dolor. Y lo peor es que la mayoría de las veces intentamos tratar de proyectar ese dolor en las demás personas. Por ejemplo, yo soy feo, pero él es más feo que yo. Yo soy pobre, pero él es más pobre que yo. Y empezamos a humillar y ese montón de cosas. Y yo pienso que todas las personas en este planeta Tierra, hasta que no se peguen a un Dios, a una cosmovisión de algo, o a un tipo de energía espiritual que los haga sentirse mejor, es muy difícil que superen ese tipo de dolores. Porque todos tenemos heridas emocionales, las cuales al final, como dicen por ahí, vivimos en un mundo con egos de globo y palabras que son agujas. Por eso al final, por más que una persona se quiera hacer pasar por persona fuerte, fácilmente tú con una palabra lo destruyes totalmente. Y la muestra es que a ti te dicen, Edison, eres hermoso, eres hermoso, eres hermoso. Una persona te dice que eres fea y te quedas con eso. Y yo pienso que ahí viene el dolor, de siempre acostumbrados a lo malo y siempre le prestamos más atención a ese tipo de cosas. No sé si es satisfecho tu... Ok, y aquella persona que no tenga como en sí un Dios o algo espiritual como para poder reprimir ese dolor, entonces, ¿qué tendría que hacer? Oh, excelente pregunta, muchachos. Esto empezó duro. Yo pienso que voy a hablarlo por mi experiencia. Yo pienso que yo fui un tipo religioso, la verdad. Yo rezaba, yo desde pequeño estuve en ciertas iglesias, pero yo siempre fui muy curioso, ¿sí me entiendes? Y yo cuando perdía una materia lo ponía en Dios. Cuando hacía tal cosa lo ponía en Dios. Cosa que no está mal porque cada quien tiene una forma de desahogar su manera de ver el mundo. Hasta que yo al final entré al mundo de la ciencia. Y creo que los resultados que vi me llevaron a pensar que no existía directamente un Dios como el de la Biblia. Puede que no exista un Dios o puede que exista un Dios, que es más poderoso aún que el de la Biblia,
que a mí me parece que no es solamente un Dios que está en este planeta, me parece que es un Dios que está en todo el universo y controla todos los planetas. Y si existen aliens, también los controla a ellos también. Entonces, yo entendí que esa fuerza tan grande y esa grandeza que tenía el propio universo no estaba interesada en mis emociones. Que si la Tierra es un grano de arroz en un océano de planetas, y que el mismo sol es un grano de arroz en un océano de estrellas, realmente no creo que al universo le importe lo que yo sienta. Entonces entendí que yo era muy insignificante para el universo y que si yo tenía un problema tenía que afrontarlo yo. Y fue difícil, porque ya yo no tenía en quién recargar mis dolores, ya yo no tenía en quién hacer tal cosa. Y al final entendí que yo soy el responsable de mi vida y el responsable de mi futuro, y eso se volvió como mi religión. Hacerme responsable a mí mismo de mis actos y tratar de no tomar malas decisiones para que las consecuencias no sean como tan devastadoras. Ok. ¿Qué fue lo que te llevó a creer en Dios? ¿Desde pequeño, desde qué edad? ¿O cómo te diste a conocer que había algo supremo que controlaba las masas, por así decirlo? ¿O que había algo donde uno podría apoyarse? O en este caso, como tú dijiste, rezar. ¿Cómo sabías que existía un Dios? Ok, yo de pequeño no me imaginaba que existía un Dios. Tengo memorias muy atrás, tengo memorias que por lo general la gente no recuerda esas cosas, pero yo tengo recuerdos de cuando yo tenía 1 año. Y recuerdo que a mí siempre me hablaban de Dios, en la escuela me ponían a ver Semana Santa y un montón de cosas. Pero siempre he sido una persona muy curiosa. Y esa curiosidad me llevó a hacerme preguntas, me imagino que también. Por ejemplo, yo veía un documental que mi mamá se estaba viendo de la India y yo veía que allá creían en Buda y creían en Ganesha y en Vishnu y en Yahvé. Y yo decía, ¿por qué ellos creen en eso y nosotros en esto? Y empecé a hacerme un montón de preguntas, pero aún así la respuesta era, no, el Dios verdadero es el de nosotros. Yo decía, ¿pero por qué el de nosotros? Y yo era muy curioso, muy curioso, muy curioso. Y siempre me decía lo mismo, hasta que yo llegué a creérmela, pero en el fondo yo siempre tuve como una especie de duda, no de la existencia de un Dios, sino de cuál Dios era el verdadero. Y si Dios había sido creado, pero siempre seguí creyendo y yo iba a la iglesia con mi madre y yo prácticamente cuando escuchaba que una persona era atea yo decía, wow, se va a ir al infierno, yo prefiero creer porque nada pierdo creyendo y es la verdad, si creo y no existe no pasa nada y si creo y existe pues me gané el cielo. Entonces es como yo siempre pensaba de esa manera y hasta ahí llega mi religión, eso fue lo que me llevó a mí a creer. Ok, buenas respuestas, amigos. No sé si tengas alguna pregunta para mí. Sin matar, por favor, algo breve. La misma que me has hecho sobre mi cosmovisión. Ah, ok, bueno, pero mi cosmovisión, pero bueno, ¿a qué área nos vamos para empezar? A las mismas que me fui yo. Ok, del dolor, creo, si no estoy mal, a que le pregunté. Sí. Pues yo creo que el dolor es un amigo redentor. Creo que si no hay dolor, no hay crecimiento. Y entonces solamente dejo que el dolor me consuma cuando estoy pasando por un momento bien difícil, cuando tengo aflicción, cuando hay zozobra y cosas por el estilo que estoy pasando. Obviamente yo soy creyente y yo dejo que el dolor me consuma y tras de ese dolor entonces crezco para que fortalezca mi carácter y me pare diferente en la vida. Entonces para mí el dolor tiene que ser necesario para uno poder crecer como persona, pero como seres humanos tendemos a huir del dolor porque no nos gusta. A nivel espiritual, cuando estamos en el gimnasio y no completamos, digamos, una serie y nos duelen los músculos y la milla extra es lo que nos da, digamos, ese plus para poder formar el músculo, así con el dolor. Hay que dejar que nos consuma y pues obviamente como soy creyente, pues yo le pido mucho al Señor. Pido mucho a Dios que me ayude, que me guíe y que obviamente que por el momento que estoy pasando que me ayude a crecer. ¿Qué es lo que me quiere decir? O si es algo que yo mismo generé, pues son consecuencias. Pues al fin y al cabo la vida son decisiones y consecuencias. Lo que uno siembra uno cosecha. Si yo he sembrado dolor frente a otras personas, pues obviamente más adelante yo voy a sentir dolor. Porque no podemos esperar cosas buenas de hábitos malos. Y entonces para mí el dolor es un amigo redentor. Muy, muy interesante. Creo que la mayoría de los grandes hombres han salido del dolor. Es imposible que una persona que no haya experimentado dolor pueda lograr algo grande según mi concepción de la vida, porque creo que el dolor te hace querer demostrarte a ti mismo que eres mejor de ahí. Cuando uno toca fondo, ahí es donde uno sale. Le puedes preguntar a los hombres más ricos del mundo, a los hombres más exitosos, independientemente del dinero,
las madres exitosas que lograron criar hijos y todo eso. Al final, todo el mundo viene del dolor. Todo el mundo. Y entre más grande haya sido ese dolor y entre más capacidad tenga la persona de afrontarlo, creo que más arriba llegará la persona. No, era como esta una locura, weón. Ya listo. Tenés la primera pregunta lista. No. ¿No? ¿Con qué vamos a comenzar? Conciencia. ¿Qué me querés preguntar? Sobre cómo yo creo que se formó el universo. No, dale. Yo te pregunto y tú fluye. Igual hay muchamos, esta.